pues uno toma la decisión aquí, pero no sabe lo que le va a pasar durante el trayecto para llegar allá. Y nunca pensé lo que me esperaba. Pues llegando allá, se convirtió en un infierno, en una pesadilla que ha estado martirizándome todos estos años. Cuando ya llegamos a migración, pues nos metieron en un lugar muy helado, le dicen la hielera, solo para darme la noticia de que estaban separando familias. Pues ella no quería soltarse, pues como ellos atrás de mí, los policías, suéltala, suéltala. Entonces me decía, mami, te amo. Y esas palabras son las que todo el tiempo me han lastimado, con las palabras que ella me decía. Y pues de ahí se la llevaron. Regresé de allá, pues, como traumada. Pues yo pasé como un año. Yo no salía de mi casa. I began talking to Anavelis in the summer of 2021. Hola Anavelis, ¿cómo estás? Mucho gusto de conocerte, aunque sea por teléfono ahorita. Sí, mucho gusto. It was 3 years since she was separated from her daughter Genesis and sent back to Honduras. I was looking into the stories of families who had been separated at the border under the Trump administration's tough immigration policies, like zero tolerance. Many families had been reunited, but hundreds of parents like Anavelis were still living apart from their kids, looking for a way to get back to them. Cuando me quitaron la niña, los otros policías me decían, aquí no se aceptan lloretas. ¿Cómo quiere que una madre se quede feliz después de que le arrancan a su hijo? Y decía que no quería lloretas. Si es lo normal, era lo único que podíamos hacer, llorar. Y siempre no hubo un día en que yo dejara de pensar en ella, que almorzaba, que si, bueno, como le digo, si estará bien tapada, si no se va a caer de la cama. Todo eso eran mis pensamientos. When I first met Genesis more than a year ago, she was living in Kentucky with her aunt Xiomara. Ella a veces se pone a llorar y dice, tía, ¿y mi mami cuándo va a venir? Va a venir, le digo yo, nada más que espere. Pero ella comprende muchas cosas, parece que fuera ella adulta, pero sí comprende bastante. Me dijiste que estabas con tu mamá y un señor la separó. Platícame otra vez de eso. Cuando me separaron de mi mamá, me mandó a mí a unas diferentes familias, que cada familia que me mandaban me quedaba por unos días. Y después me mandaron a la última familia. Y después, cuando ya se acabó el día de estar con esa familia, una muchacha que se llama Bárbara me vino a traer y me llevó al aeropuerto. Pero estabas bien chiquita, ¿a poco te acuerdas de todo eso? Tenía 6 años. ¿Regresaron a tu mami a Honduras? ¿Y qué te decía tu mamá? Que me quería mucho y que dijo que me iba a volver a ver. Sí. Un día yo le hablé llorando porque no la podía mirar.
Y esa vez que lloraste, ¿por qué lloraste? Porque mi mamá ya había llegado a Honduras y yo pensaba que ella todavía estaba aquí. ¿Por qué pensabas que estaba aquí? Porque yo pensé, primero no me dijeron que le iban a mandar por Honduras, solo me dijeron que ella se tenía que ir a un lado. Pero no me dijeron. ¿Y todavía no sabían que tu mami ya había regresado? Yo no sabía, pero ahora sí sé. Genesis was held in government custody for about a month before being released to go live with her father, Jose, who had come to the U.S. a few years earlier. They were together for 7 months, while Anavelis was trying to figure out what to do. But soon, Jose was deported. Pero en eso de que José fue detenido, ya todo cambió. Y ya pues nos quedamos pausados, solo los dos en la casa. Para mí no había tranquilidad porque yo quería estar con ella, porque no me quería dar por vencido, porque no quería regresar a Honduras, porque yo salí con ella de mi casa y regresar sola. Eso era lo que la mente, solo eso me daba. Lo que me interesaba era estar con ella, para cuidarla. Era lo que yo quería. By the time I was talking to Anavelis and Genesis, lawyers and activists were already working to try to help reunite families like them that were still separated. The ACLU's Legal Learn led the legal effort. He was behind the lawsuit demanding an end to the separations. And in 2018, the Trump administration was ordered to reunite families. Amazingly, they didn't even keep records. When we wanted to reunite the families, we asked the administration, the Trump administration, for a list of the names. At one point, they said it will take 2 years for us to recreate the list. We will have to go manually through thousands of files because we simply didn't keep track. I mean, that is beyond shocking. After Galern's lawsuit, many parents who were still in the U.S. got their children back. But those who were already out of the country, like Anavelis, were left waiting. The Trump administration said to the judge, well, if the parent's already out of the country, if they're going to be part of the case, we are not going to find these parents. Galern helped put together a network of attorneys and investigators who spent years scouring Central America and elsewhere, tracking down hundreds of parents who had been deported without their kids. There were about 1,000 families who were deported. So some of the parents are currently separated with a child in the United States and the parent back in the country of origin, and those parents want to come back to the United States to be with their kids. I spoke to Kathleen Karen, a human rights lawyer who helped in the search for the parents. When they were found as part of the process, they were given the option, do you want your child to be returned to you, or do you want your child to remain in the United States? So it was a very difficult choice these parents had to take. That was the kind of choice that Anavelis and Xiomara struggled with. Anabeli quería que las niñas se la mandaran para allá, pero yo no quise. Yo les dije que no, porque la niña aquí tenía más futuro que allá, porque allá muchas cosas pasan. Entonces, ¿fue tu labor convencerla de que se quedara mejor aquí? Costó, porque ella lloraba. Xiomara, mándame la niña, le digo yo. Y le ponía pretexto yo. No, que no hay dinero para un pasaje. No, y me da miedo mandarla con alguien, me decía. Y me rogaba que la mandara. Ella sí lo rogó a nosotros que la mandara. Pero no la mandamos.
Una decisión difícil para ti, ¿no? Sí, y yo hasta lloraba de verla a ella, pero yo no quería que la llevaran para allá. Algún día vas a volver y la vas a ver, le digo. Todo este tiempo lo hemos pasado en suspenso para solo dándole pues tiempo al tiempo a ver qué pasaba. Porque decían que me la iban a mandar. Igual habían muchos inconvenientes y por una y otra cosa no pasó. Prácticamente ya ahorita 3 años y medio. Se me hizo, hablando con abogados, pues ellos me mantenían con esperanzas que teníamos la posibilidad de que podíamos llegar allá. In early 2021, they got their chance. In a move to reverse what he calls the national shame of the previous administration. Over 3 years have passed since the Trump administration started separating thousands of migrant children from their... Today, the president established a border task force that aims to reunite hundreds... 2 weeks after taking office, the Biden administration formed a task force that would help bring parents back to the U.S. With the first action today, we're going to work to undo the moral and national shame of the previous administration that literally, not figuratively, ripped children from the arms of their families, their mothers and fathers at the border, and with no plan, none whatsoever, to reunify the children who are still in custody and their parents. The Department of Homeland Security was running the task force. Michelle Brané was put in charge. This really is an unprecedented operation to be looking at harm that was done and going back and really looking for the people involved and reunifying those families in order to provide them with the ability to be together and work forward from the harm that was inflicted. Anabel y San Jose were among the first parents to be put on the task force list. Una abogada que me contactó a mí que nos iban a regresar para Estados Unidos para que nos reuniéramos con Génesis. Y ya, pues, por fin ya estamos en las últimas ya. Gene, ¿cómo se siente porque nos va a ver pronto? Porque vamos a estar juntos. Tenía poquito falta, hija. But August passed, and no reunion took place. Every adult has one in Honduras. I talked to Ann Garcia, a pro bono lawyer who was helping the family navigate the bureaucracy in both the U.S. and Honduras. That's what we thought. We thought she would be back, a month ago. But sometimes, you just get these, these issues just like present themselves. In Anabel's case, at this point, she has her ID. The holdup really is with the Honduran government's processing of her husband's ID and passport. Of course, he had an ID, but there was an error on it, a spelling error. That process has been very frustrating, to be completely honest. A veces yo le llamo a mamá de accidente y a mi mami le llamo tía. Yo creo que me confundo porque ha vivido con mi tía más y con mi mami no. Ay, qué frío. Y yo estaba pensando, yo estoy aquí con ella, pero ya cuando Ana venga, ya no va a estar conmigo. Y ella es la alegría de aquí de la casa. A veces me ponía a pensar y digo yo, mejor que no vengan, digo yo, que esté conmigo. Pero no, ella es más, ella necesita a su mamá y a su papá juntos. ¿Y qué es lo que, cada cuánto viene Génesis aquí? Los sábados que la traigo, porque dice, tía, voy a trabajar con usted, entonces yo me la traigo. A veces se queda en el carro, allá en el carro del patrón,
O si no, en mi carro, si no, anda aquí con nosotros. Lo que yo le digo, que sea alguien en la vida, no. Yo no quiero que trabaje como yo le digo. Usted estudie y para que usted tenga un buen futuro, le digo. Porque mire cómo yo trabajo. ¿Y por qué cree? Porque yo no estudié. Allá en Honduras no puede alcanzar sus sueños, porque es bien difícil. Pero aquí sí. Over several months, Anabeli San Jose made multiple trips to the city of San Pedro Sula to try to fix the spelling error in José's passport. Ya por fin tenemos el pasaporte de José. Gracias a Dios. You think when you start a case, and you hope really that it will take no time at all for it to be approved. Certainly in conversation with these families, I try to sort of make them aware that the process could take several months, that there's no guarantee that they'll be approved. The government looks at each of these cases individually. And so I think, of course, Genesis, she was put in a position where she had to be resilient. Hola, mami. And she was. Hola. She went to school. Tristeza. She got used to her new life. Te queremos mucho y te extrañamos. Used to being mothered by phone and by video calls from Anabelis, who was in Honduras. Esperamos ya que en unas 2-3 semanas, pues, podamos estar juntas, lo que hemos deseado durante todos estos 3 años. Yo también la extraño. Dígale a mi papi que yo también lo quiero. Sí, él sabe que usted lo quiere mucho. ¿Cómo te sientes cuando hablas con tu mamá? Me siento triste porque a veces me dice que la voy a volver a ver otra vez, pero no creo. ¿Qué no crees? Que venga. ¿No crees que vaya a venir? ¿Por qué? Porque dijeron que en agosto iban a venir y no vinieron. Por eso. Once Jose got his passport corrected, things happened quickly. Within weeks, he and Anabelis were told to come to the capital, Tegucigalpa, to be photographed and fingerprinted. Pues estaba ahí haciendo la cena y de repente me cayó la llamada de la muchacha y pues me agarró de repente porque no pensé que iba a salir pronto. La abogada nos decía que nos viniéramos de un solo con maletas y todo ya listos para viajar para allá, para Estados Unidos. Like other families being reunited through the Biden administration's task force, Anabelis and Jose were given documents allowing them to live and work in the U.S. for 3 years, while applying for asylum or some other more permanent status. We really were looking for what we could do within our legal authorities to provide families with some way to be reunified physically, not just in their home country, but here in the United States, because in many of these cases, the children are here in the United States and the parent has been removed. And in doing so, we decided upon parole, humanitarian parole, and parole in place, which what that provides is legal authority for a recipient to be in the country during a stated period of time. What happens to these families after that limit? So at the end of 3 years, families can request an extension of parole. So that will be available to families. And in the meantime, we encourage Congress and have asked Congress to help us in providing for some legal status for these families. And we welcome their action on that. For Anabelis and Jose, it had been nearly 6 months
since they started their application to come to the US. By December, they were set to leave. Cuesta mucho despedirse. Igual con los papás de José, fue duro, porque ellos han sido como otros papás para mí. Ay, amorcito precioso, cuídese mucho, oiga. Ya uno ya en Estados Unidos, pues no se sabe cuánto tiempo va a tener para no verlo, ¿verdad? Porque peor que nosotros somos unidos. They headed to San Pedro Sula to wait for their flight to the United States. Pero ahorita sí, estoy nerviosa. Sí, porque es algo planeado y emocionante. Pues sí, estoy nerviosa. Buenos días. Viene así. Levántate. I'm afraid that something might happen to them and they might not come. When they get to the airport, they might send them back to Honduras. Aquí lo esperamos a que venga. Aquí en este mismo espacio. En este mismo espacio. Ah. Son las 5:03. Pues no sé si va a pasar de quedarme así y o no sé, reaccionar de maneras diferentes, no sé. Emily, touch my heart. It's beeping so. I don't know if you can feel it, but I can. Oh my God. Ya están. Viene. En caravana lenta. Giovanni, déjale ahí. Mi niña no puede comer. ¿Cómo estás, hija? Ahora sí vas a estar con nosotros. Ya, mira, ya estuvo. Sí, ya estuvo mi milagro. Emily. Seven months later, in the summer of 2022, I went back to Kentucky to see how the family was adjusting to their new life. Me he acoplado bien, gracias a Dios. Siempre hay un poco de tristeza porque pues uno dejó la familia allá y todo eso lo pone a uno a veces, que se pone a pensar y todo eso. Yo no puedo decir. Repite, esté solita. 1, 2, 3, ¿cómo que dice? 3 is 3. When I teach her English, I tell her to repeat the words without me.
and she does them good. 3, 4, 5. Y cuéntame del trabajo que estás haciendo, ¿a qué te dedicas? Vamos a varios trabajos. A veces vamos días a la carpintería, al concreto y pues días a la pintura. Trabajo de lunes a viernes porque pues el sábado no voy porque como para estar con Génesis. Pues tengo un final feliz, pero pues no sabemos lo que va a pasar más allá. Pero como yo me concentro solo en lo que, pues tal vez me concentro solo en lo que estoy viviendo, pues que estoy con ellos. Y es lo más importante para nosotros, no estar separados. La deuda que tengo con Xiomara y que pues pienso que nunca se la voy a poder pagar es que me haya cuidado a Génesis. Me la cuidó como que si hubiera sido hija de ella. Me hace falta, pero gracias a Dios ya están con sus padres, que es lo más importante para ella. As of November 2022, the Biden administration's task force had reunited more than 540 children with their parents, but hundreds still remain separated. A veces no me la creo estar aquí. Y he llorado no de tristeza, sino que, o sea, que me pega emoción. O sea, como que se me hace algo que increíble de que yo pueda estar acá y que estemos aquí. For more on this and other Frontline programs, visit our website at pbs.org/frontline. Frontline's Crime Scene Bucha and After Zero Tolerance are available on Amazon Prime Video.